Bueno, estamos con Fernando Ruiz, gran amigo. Fuimos colegas en la misma universidad hace unos años. Él es profesor de periodismo en la Universidad Austral, en la carrera de comunicación social. Es doctor en comunicación social, tiene múltiples títulos, además él mismo es periodista, autor de varios libros, es uno de los fundadores y además presidente de FOPEA. Bueno, no voy a cansar con tantos títulos de Fernando. Muchas gracias, Fernando, por estar acá y por esta charla. Hola, Juan. Muchísimo gusto de hablar con vos, como siempre. Gracias. Bueno, vamos a recorrer temas varios. A ver, hay muchos temas de tu interés, pero quizá quisiera empezar con tu reflexión desde el lado en el que estás parado, que es el periodismo y la academia, sobre la tensión y colaboración que hay entre el sector público y el sector privado. Ahora quizá un poquito acentuado todo esto por el contexto de la pandemia. Creo que es uno de los ejes críticos de cualquier sociedad y es uno de los ejes que resuelve su prosperidad o su autobloqueo muchas veces. Cómo se genera una complementación y una interrelación positiva y activa entre el Estado y la sociedad, ¿no? Porque el sector privado es la sociedad, ¿no? El Estado es una herramienta, un instrumento, y la sociedad es, como podríamos decir, como se decía en la Revolución Francesa, el tercer Estado, ¿no? el que mueve, el demos de la democracia. Y claramente lo que en países latinoamericanos y en Argentina yo veo es que hay una cierta estadolatría en la sociedad en la cual pareciera que los privados, los sectores sociales, casi que tienen que pedir permiso para realizar iniciativas públicas, no porque necesariamente lo tengan, pero es una cultura casi internalizada, y entonces da la impresión que no se produce el despliegue que se debería producir de las energías sociales de todos los sectores, ¿no? Sectores de más recursos, de menos recursos, en el campo empresario, en el campo de la sociedad civil, en el campo de la educación, incluso en el campo del periodismo. Y que todo tiene que pasar de alguna forma por el Estado, ¿no? Yo creo que en la pandemia algo de eso vimos, ¿no? ¿Y qué explicación le encontrás a esto? ¿Es un tema histórico? ¿Tiene que ver con el modo en que se configuraron nuestras sociedades viniendo de España? ¿Qué explicación hay de esto? No caigo en la interpretación colonialista, no sé, es muy difícil encontrar las causalidades históricas, pero ya desde por lo menos la recuperación democrática en 1983, hemos tenido unos avances muy lentos, muy cíclicos, e incluso te diría, a mí me parece que algo que ayudaba mucho en este desarrollo de la energía social era un principio que tenía la doctrina social de la Iglesia, que era el principio de subsidiariedad, que es un principio muy fuerte, que es estructurador del funcionamiento social, pero que incluso en la propia doctrina social de la Iglesia ha quedado como relegado. Hay como un reclamo en general al Estado también de la doctrina social de la Iglesia, y ese reclamo al Estado, que siempre es válido, por supuesto, porque es una herramienta que tiene que estar al servicio del pueblo, pareciera que relega todo otro esfuerzo que se realiza y el Estado queda como el actor principal, siendo que debería ser el estimulador de ese principio de subsidiariedad, que consiste en que aquello que se puede hacer desde la base, se tiene que hacer desde la base, y simplemente el Estado complementa para conseguir los valores comunes aquello que desde la base no se puede realizar, ¿no? Así que yo pienso que eso afecta mucho y nos genera una situación muy estadocéntrica, y esa situación estadocéntrica de alguna forma bloquea energías sociales, ¿no? Qué interesante. Te escuchaba, pareciera que vivimos en Argentina el principio de subsidiariedad invertido, que es aquello que pueda hacer el Estado que no lo hagan los privados, cuando debería ser al revés, aquello que puedan hacer los privados que el Estado deje y que lo hagan los privados. Claro, hay una concepción en la cual pareciera que el Estado es toda la solidaridad y los privados son todo el egoísmo. Entonces, claramente el gran valor público es ir desplazando el egoísmo de la sociedad. Entonces, con ese concepto vos tenés que desplazar todo lo que hacen los privados y te queda simplemente un Estado cumpliendo los valores de solidaridad. Entonces, hay que entender que los valores
de los privados son también valores públicos. O sea, el valor del desarrollo de la empresa privada, el valor del desarrollo del periodismo independiente, el valor del desarrollo de la educación privada, de la salud privada, de los movimientos sociales, de las comunidades religiosas, eso forma parte de valores públicos. ¿Puedes explicar un poco más? Este tema me parece novedoso. Los valores del sector privado son valores públicos. Claro. ¿Qué es un valor público y por qué son valores que están en la sociedad, en el ámbito privado? La prosperidad de una sociedad es uno de los principales objetivos y valores públicos, ¿no? La posibilidad del desarrollo de los recursos, la posibilidad de que las personas puedan cumplir sus proyectos personales, que haya un entorno en las cuales se puedan desarrollar. Eso es un valor público importantísimo, que puede satisfacer las necesidades de los proyectos de vida y los ideales de los proyectos de vida de todo un pueblo. Entonces, la existencia de un sector privado pujante, fuerte y desarrollado es un valor recontra público. Muy bueno, muy interesante. Esto que comentás, en esto que comentás, el periodismo tiene un rol. ¿Qué pensás? Vos además siendo periodista y estudioso del periodismo desde hace años, ¿cuál es el rol del periodismo en este tejido social? Para mí es muy estructurador. En esa idea del tejido que vos mencionaste, funciona como un sistema nervioso, ¿no? Conectando, interconectando los distintos sectores de la sociedad, mostrando los ejemplos. De alguna forma, y voy a citar a alguien que no le gustaba nada el sector privado, que era Lenin. Lenin decía que el periodismo es organizador colectivo. Y entonces, en gran medida, el periodismo en las sociedades abiertas también funciona como un organizador colectivo. Te cuenta a vos lo que están haciendo los otros, las iniciativas que están llevando las otras empresas, los otros sectores sociales, y entonces va generando un escenario en el cual se pueden ir produciendo y activando muchas iniciativas, ¿no? Entonces, pero si el periodismo es estadocéntrico, si el periodismo está solo mirando lo que hacen los funcionarios, le restás al resto de la sociedad la visión de todo lo que la sociedad hace. La sociedad tiene que verse a sí misma. Había un lema que usaban muchos periodistas en un momento, yo lo he visto en Estados Unidos, pero es un lema muy difundido, que es que el periodismo es la comunidad hablándose a sí misma. Y entonces a través de ese concepto vos te ves, te reflejás y vas activando y generando un proceso muy lindo que se produce en la sociedad, que es el proceso de imitación. El proceso de imitación es un proceso muy lindo, ¿no? Ejemplos que vos ves positivos, que van construyendo iniciativas bien interesantes, son imitadas, inspiran a otros, ¿no? Qué interesante. Hablando de eso, ¿qué ves vos o qué rol o cómo ves el diálogo entre periodismo y empresas? Ese segmento particular de la vida privada, pero también pública en la sociedad, que son las empresas. Bueno, a mí me parece un eje central. Mira, a mí me parece que si no puede desarrollarse el periodismo independiente sin un entorno de empresa privada pujante. Y no puede haber un entorno de empresa privada pujante sin periodismo independiente en esa sociedad. Es como dos elementos que se dinamizan entre sí, ¿no? Yo en la historia del periodismo, como vos sabés, yo me he pasado vidas en hemerotecas viendo la historia de los medios, y es notable cuando en las etapas de mayor prosperidad va mejorando el periodismo. Es decir, hay un concepto que es casi medio mágico, que es que cuando en una sociedad hay entusiasmo inversor, entusiasmo empresario, en un marco de democracia, por supuesto, también hay un periodismo muy pujante, hay inversión en las empresas periodísticas, se promueve la calidad, se genera un dinamismo que es una asociación muy virtuosa. Y en un contexto en el cual exista la empresa privada, pero el periodismo independiente no existe o está muy acotado, esa empresa privada es fácilmente arrinconada por
por el Estado, por ejemplo, ¿no? Y Fernando, hablabas de este rol del periodismo independiente de proteger de alguna manera a la empresa privada del arrinconamiento, decías, de parte del Estado. Ahondemos un poquito más en eso. ¿A qué te referías? ¿En qué estás pensando? Es uno de mis sueños o mis pesadillas de niño, era cuando vivías una situación y no podías gritar, y no tenías la voz para reclamar o gritar o avisar a alguien que estaba por pasar algo. Esa era una de mis pesadillas recurrentes, ¿no? Y eso se produce en las sociedades cuando no existen los canales para que distintos sectores sociales expresen su voz. Puede ser de distintos niveles socioeconómicos, distintos lugares territoriales, ¿no? Pero la voz es defensa también. La voz es una posibilidad de no ser avasallado en tus derechos, ¿no? Como la investigación que yo estoy llevando a cabo ahora en el campo académico tiene que ver con la relación entre los periodistas y las voces de las víctimas. Ese es clave, ¿no? Y las víctimas es entendido en un sentido muy genérico. Y ahí resulta clave cuando se apagan voces mediáticas en la sociedad, ya sea periodistas relevantes o medios que expresan a distintos sectores, y no solo pierden la voz ese periodista o ese medio de comunicación, sino que hay un sector social que se apaga. Como cuando, viste que estamos llegando a 6 de la noche, vemos toda la ciudad iluminada, ese mapa de luz es extraordinario, y de pronto es como si de pronto te apagaran flores, o te apagan todo Caballito, un apagón. Bueno, eso es el cierre de una voz mediática o de un periodista. Hay un montón de sectores sociales que quedan con una menor representación o sin ninguna representación. O sea, es en gran medida, y la historia de la censura en la Argentina y en cualquier otro país demuestra cómo, frente a las grandes destrucciones de medios que hicieron sectores autoritarios, lo que quedaba apagado no era solo la voz de ese periodista, sino todo un sector social, todo un barrio, todo Flores, todo Caballito, todo Barracas, ¿está? Y entonces, desde el punto de vista de la empresa, la voz de las empresas, ya sea las pequeñas, las medianas o las grandes, también tiene que reflejarse ahí en el espacio público. Eso da una especie de fortaleza propia frente a los posibles abusos que se cometan en un país estadocéntrico, ¿no? Ahí quería detenerme un minuto. Partís de la base de que hay una tendencia o podría suceder un abuso de parte del Estado. Me parece que eso es un poco contracultural, porque por lo que decías hace un rato, porque vivimos en una sociedad estadocéntrica en donde el prejuicio inicial es que el Estado se porta bien y los privados se portan mal. ¿Por qué crees que sucede eso? Que estamos en este contexto en el que tendemos a confiar mucho en el Estado y por lo tanto no nos parece tan necesario tener un perro guardián que nos proteja de él. Yo creo que hay una culpa grande, y me animo a decirlo así, casi desafiante y en forma polémica, del propio sector privado, ¿no? Que no ha podido construir voces públicas que tengan una fuerza pedagógica para poder demostrar lo obvio, que es justamente que los valores privados son valores públicos para el funcionamiento de la sociedad. Así que si nosotros vemos el sector privado, que es la expresión de 4 o 5 super mega empresarios, eso genera una voz muy finita, con poca capacidad de llegada a la sociedad, y que está ocultando, está mandando a la opacidad cientos de miles de empresarios que existen en todo el país, que todos los días están tratando de sostener sus iniciativas y sosteniendo empleo, obviamente,
y que pasan por ser representados por una cúpula que no tiene capacidad de generar un diálogo social, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cuando digo el sector privado, no me estoy refiriendo a las 5, 6, 7, 10 empresas más grandes de la Argentina, sino me estoy refiriendo al sector privado. O sea, cuando yo hablo cuando hablamos de un sector, lo tratamos de analizar en toda su extensión. Entonces, se necesita que toda esa masa de valores existente en el sector empresario nacional se refleje en el espacio público y se defienda en el espacio público. Eso es lo que está faltando, esas voces para contrapesar la estadolatría, ¿no? Nosotros estamos viendo que pareciera que el gran anuncio que puede hacer un gobierno es intervenir mucho más en un sector empresario. Y esa parece ser la única forma de conseguir los bienes públicos, que son los que todos queremos, los bienes públicos. Todos buscamos los bienes públicos. Pero lo que buscamos en una sociedad abierta es que esos bienes públicos salgan de la complementariedad positiva y eficaz entre el sector privado y el Estado, no con la mayor intromisión del Estado, ¿no? Que hemos demostrado además que en la historia no suele darse así. Exacto. Este tema me lleva a uno que seguro está muy estudiado, pero me encantaría escucharlo de vos, que es este rol de el periodismo como perro guardián frente a los poderes del Estado propiamente. Y eso también va a linkear con la propuesta que hay ahora de reforma judicial que tiene una mención del periodismo. Pero antes detengámonos un minuto en el tema del perro guardián. ¿Cómo es esa relación o cómo explicás esa relación de el periodismo protegiendo o haciendo de control de los tres poderes instituidos del Estado? Es un rol básico, a mí me gusta calificarlo como una institución de última instancia al periodismo desde ese punto de vista, o sea, después de que se han intentado lograr los derechos y la justicia a través del Poder Judicial, a través de la minoría parlamentaria, a través de alguna agencia de control, la última instancia que tiene la persona para sostener los derechos es el periodismo, ¿no? Y de la misma forma en los casos de corrupción, que también tiene que ver con los derechos de la ciudadanía, ¿no? A tener un gobierno no corrupto. Claramente es una de las funciones tradicionales del periodismo, es una de las funciones más necesarias, porque además se ha dado una lógica en los últimos años en la Argentina, donde tanto desde el Poder Judicial, incluso a veces desde de las propias bancadas parlamentarias, es finalmente el periodismo el que va promoviendo que esas instituciones vayan moviéndose en esa dirección de investigar los temas de corrupción, ¿no? Y entonces, incluso desde el Poder Judicial, las causas que se mueven son aquellas que son efectivamente más mediatizadas. Entonces, finalmente, miren, hay una investigación muy linda sobre un caso dramático, ¿no? Que es las víctimas de Cromañón. Y de acuerdo a quienes analizaron el proceso judicial de Cromañón, de Once, las víctimas de Once. Las víctimas de Once. De la tragedia ferroviaria de Once. De acuerdo a los que estudiaron judicialmente ese proceso, los procesos judiciales fueron muy buenos. O sea, los ritmos judiciales fueron muy buenos. Sin embargo, la presión mediática, la cobertura mediática que hacían las víctimas, que promovían las víctimas, consideraban que era fundamental para que la causa siguiera funcionando. O sea, de acuerdo a los que lo analizaron desde lo mediático y desde lo judicial, no hubiera sido tan necesario, pero ya la tradición es que las víctimas tienen que ser muy activas en la presión, ¿no? Para mí ese es uno de los aspectos fundamentales y es uno de los aspectos que está en riesgo con el proyecto de reforma judicial que aprobó la comisión del Senado, que ahora supongo que el recinto lo va a tratar y espero que lo trate sin esa cláusula. Fernando, y ya medio redondeando, pero esto que acabas de mencionar del proyecto de reforma del Poder Judicial en la Argentina, que tiene una mención de la presión mediática sobre los procesos judiciales o sobre los jueces.
Detengámonos un minuto ahí. ¿Qué opinión te merece y qué oportunidades ves ahí para mejorar ese punto? La oportunidad de mejorar es sacarlo directamente. Claramente. ¿No? Porque la verdad que intentar demonizar las coberturas judiciales de los casos de mayor resonancia está en contra no del funcionamiento del periodismo, está en contra del funcionamiento de la democracia. O sea, esto le tenían que decir a Émile Zola: no publiques nada sobre el caso Dreyfus, porque eso es una presión mediática inconveniente sobre el tribunal. ¿Tá? Así que, aparte, lo hizo, y perdón que personalice, pero lo asume que lo hizo él, el senador Parrilli, que el senador Parrilli está todo el día hablando de causas judiciales en los medios de comunicación. Está todo el día, tanto de las causas judiciales que se vinculan a su sector político, como de las causas judiciales que se vinculan a sus enemigos políticos. Así que es un maestro en el análisis mediático y en la difusión mediática de coberturas judiciales, ¿no? Además, poner esa línea en ese artículo va a desatar un montón de pedidos de anulación de los procesos, porque muchas cosas se pueden considerar presiones mediáticas y se van a poder considerar presiones a los jueces, ¿no? Así que en una democracia, criminalizar los procesos de persuasión es no entender la democracia. Y las coberturas mediáticas son procesos de persuasión, de acuerdo a líneas editoriales que a uno le gustan, o sea, de los medios. Yo lo veo todos los medios del país, los veo todos, pero algunos me gustan más y otros me gustan menos, pero todos tienen su línea editorial y todos intentan influenciar. O sea, criminalizar la persuasión, ya sea porque querés persuadir a un juez, querés persuadir a un legislador, querés persuadir a quien sea, forma parte de la materia prima del proceso democrático, la persuasión. Entonces, criminalizar ese proceso resulta insólito, y además que lo haga alguien que se ha dedicado, como muchos otros políticos, a permanentemente estar hablando sobre causas judiciales en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación. En este caso, además, muy probablemente no pueda prosperar desde el punto de vista constitucional. Cualquiera podría objetar que es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución, un caso así, ¿no? Sin duda, sin duda. Y el otro que me llama a mí la atención, aunque no tengo relación directa, es cuando dice presiones familiares. Eso ya me genera unos problemas, porque eso ya no sé cómo van a hacer. Van a denunciar a los hermanos, a los hijos, a las mujeres y a los esposos de los jueces. No sé cómo será eso, ¿no? Pero desde el punto de vista de los medios lo considero un retroceso notable. Además, es evidente que eso además va a complicar todo el proceso si esperaban de sanción de la reforma judicial. Uh-huh. Y para terminar, Fernando, vos tenés una actividad muy intensa y desde hace muchos años ya en el ámbito académico. ¿Qué te parece? Y además enseñás en una facultad de comunicación social de donde salen periodistas y sale gente que se dedica a la comunicación corporativa, comunicación de empresas. Si tuvieras que sintetizar habilidades que son requeridas o que son importantes para una persona que se dedica a esta profesión, ¿cuáles serían esas 2 o 3 características que te parecen más relevantes? Le pregunto a Juan Iramay. Yo no me dedico a eso desde hace muchos años, pero, pero ¿qué te parece desde tu ángulo? ¿Para el campo periodístico? Sí, para el ángulo, sí, exactamente. En el ángulo periodístico, en primer lugar, la sintonía, o sea, la capacidad de escucha. La capacidad de escucha, la capacidad de percibir los propios prejuicios, que es permanente, o sea, un esfuerzo constante a desprejuiciarte, una especie de, como cuando hacemos con el celular, que ponemos el limpiar, hay que hacerlo permanentemente, y también una relación muy honesta y muy profesional con la información, porque en última instancia de eso depende todo, de la honestidad frente
personal que uno tiene en el tratamiento de información. O sea, uno es un buscador de datos, un descubridor de conexiones, y en eso tiene que ser ultra frío y ultra riguroso. Y uno distingue rápidamente a los... Bueno, a mí me gusta hablar del círculo azul. Ajá. Que el círculo azul trasciende al periodismo, pero se encuentra en toda la sociedad, que es lo siguiente. Vos en cualquier reunión social, cuando te juntás con toda la familia agrandada, en un asado, vos sabés quién de esa mesa tira cualquier fruta y quiénes son muy rigurosos. Eso y no depende de su nivel cultural. Puede tener 2 doctorados en física, pero fuera de la física el tipo se cree todo, se prende en cualquier red que difunde toda fake news. Bueno, para mí la clave del periodismo es su conexión con aquellos que forman parte del círculo azul de la sociedad, que son aquellas personas, más allá de su educación formal o de a qué se dediquen, que tienen una relación honesta con la información. Ese para mí es una de las conexiones principales que tiene que hacer. Porque hay gente que realmente no tiene ninguna intención de tener una relación honesta con la información, ¿no? Así que para mí, una de las claves del periodismo desde ese punto de vista es sintonizar con ese círculo azul. Bueno, vos me preguntabas a mí qué hace falta del lado de una empresa y te diría que es probablemente lo mismo. Es una capacidad muy grande de escucha. Otro modo de sintetizarlo podría ser un buen balance entre la capacidad de escucha y la asertividad, porque ahí tenés que poder escuchar y después poder decir las cosas con claridad y de manera persuasiva, pero es exactamente lo que decías. Fernando, muchas gracias de nuevo, te agradezco muchísimo, estoy seguro que los que leen y escuchan DIRCOMSnet van a disfrutar mucho de esta charla y de estas cosas que contaste. Un gran abrazo. Muchas gracias a vos, Juan Luis. Un abrazo.